Bienvenidos a Visión y Panorama, un podcast de Jalisco para el mundo. Yo soy Guillermo González. Hola, yo soy Fátima García. Hola, yo soy Daniel Cordero. Es un gusto de nuevo tenerlos aquí en este podcast. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que causa cierta controversia, lo que es el juicio político. Me dirán ustedes, mis queridos oyentes, ¿qué diablos es el juicio político, Memo? Es como las películas, ahí se ve el juicio con un juez y las partes. Pues no, el juicio político no es eso. ¿Qué es esto? Es un procedimiento que se inicia en contra de un servidor público de alto nivel o de alto rango. ¿Qué es esto? Diputados, presidentes municipales, senadores o titulares de alguna secretaría o dependencia, en donde se les cuestiona o se les sanciona respecto a las omisiones en cumplimiento de sus funciones u obligaciones que traen como inherentes a este cargo. Y precisamente hoy Fátima nos tiene un caso en específico o un tema bastante interesante respecto al juicio político. Fátima, dime, ¿qué es este caso tan interesante o qué nos vienes a platicar respecto al juicio político? Memo, Dani, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y el tema que ahora queremos tratar es el caso de Tototlán, que ha sido muy escuchado, ha tenido una difusión enorme por el caso de Diana, que fue acosada sexualmente por 2 funcionarios. Uno directamente, que fue el director de Padrón y Licencias, en este caso de que corresponde al nombre de Efraín Martínez, y por el presidente municipal, Sergio Quesada Plasencia, el cual que él quiso tratar de dirimir lo que es la controversia con el director, se fue a algo más grande y le fue peor a Diana en este caso. Y pues es el tema que queremos tratar. La verdad es algo muy interesante, muy importante, porque a él lo están tratando de enjuiciar políticamente. No sé, Dani, si tengas alguna pregunta o algo que quieras añadir de esto. Pues más que nada, consideramos nosotros un poco relevante el tema de que está ocurriendo, porque es necesario decir, no es el primer asunto, el primer caso en el que se involucre el acoso a una mujer en el servicio público, ¿sí? De igual forma, pues también hubo pronunciamientos de líderes y movimientos feministas, como en su momento fue las paritaristas, quienes solicitaron mediante un escrito presentado al Congreso del Estado el que se le instaure y se le integre un procedimiento de juicio político al presidente municipal y al director de Padrón y Licencias. Entonces, por eso es que nosotros vamos a hablar un poco de cómo está el terreno, cuáles son los medios de defensa que tiene Diana como víctima, como víctima, como parte ofendida en este asunto, y cuáles son en realidad las responsabilidades o los medios por los que se deben de ir todas las instancias y por los que se deben de conducir para que esto no quede impune, ¿va? Entonces, vamos estableciendo, pues, cuáles son las procedencias de estos juicios políticos. Es cierto, porque, bueno, muchos piensan que iniciar un proceso, ya sea una demanda o algo así, es solamente contar el chisme. No, de hecho, pues este es un caso un poquito más específico respecto, como ya se dije el concepto, sobre las causas de omisiones o falta de cumplimiento de las obligaciones de un servidor público. Pero existe ahorita una ley, si quieres ahorita, Dani, decir el nombre de la ley, además de cómo es que puede proceder ahora sí el juicio político, qué instancias existen del juicio político y qué se debe de cumplir para que se pueda realizar el juicio político. Primero, cómo puede proceder o en qué casos procede el juicio político, Dani? Bueno, el juicio político viene previsto, al menos en el estado de Jalisco, en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Anteriormente a la incorporación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal del mismo nombre, era la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La
la vigente en este momento, que establece ciertos criterios, bueno, en realidad no son ciertos, son dos, cuando el servidor público realice sus actividades en perjuicio del interés público o del buen despacho de las funciones que tiene que hacer. Es decir, el secretario de Hacienda que desvíe algún recurso o realice un movimiento de partida presupuestal destina a algo que es innecesario y que afecte el interés público, ¿no? Y de igual forma, ya se desglosan un poco más y realizan ciertas fracciones, ciertos preceptos más concisos o más más específicos. Más específicos. Y realizando una vez el estudio de todos ellos, pues al final de cuentas, el que nos interesa para el asunto es todas las violaciones graves o sistemáticas de los derechos humanos. Es decir, cuando hay una afectación en derechos humanos general, ya sea hacia un individuo, hacia la sociedad, ¿sí? Sin embargo, esta afectación, o sea, no procede porque exista la afectación, sino que esta afectación debe de constar por sentencia firme. ¿Qué es esto? Hay otros medios o hay otras vías por las cuales reclamar esta violación a los derechos humanos de la persona, de la víctima, para que una vez que sea ahora sí sentenciado, esta persona, el agresor, en este caso el presidente municipal, como el director de padrón y licencias, para que una vez ya estando sentenciados puedan ser sujetos a un juicio político, ¿sí? Así lo establece la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas y fue al final de cuentas trabajo de los legisladores. El legislador fue quien estableció esta pauta y limita a que se pueda resolver un juicio político en contra de este servidor público. Como tal, el director de padrón y licencias, pues obviamente no puede ser acreedor o sujeto a un juicio político por la calidad de su nombramiento, sin embargo, el presidente municipal sí. Sin embargo, hay otras cuestiones, como ya lo referíamos, otras vías que sí pueden conducirse para poder lograr, ya sea aterrizar el juicio político o simplemente sancionarlo y poderle imponer de estas sanciones una suspensión y para el supuesto de no revictimización o de que no se vuelva a realizar el mismo acto, inclusive hay sanciones que pueden decir que esta persona no pueda ostentar un cargo público en cierto periodo posterior a la imposición de la sanción. ¿Y a dónde puede acudir bueno, en este caso, cómo podría ser una sanción directa ya al director de padrón y licencias? Porque, como ya lo dijiste, Dani, no puede ser sujeto a juicio político él directamente, solamente este caso el director municipal, digo, el presidente municipal. Así que, ¿cómo podemos ejercer esa sanción directamente hacia el director de padrón y licencias? Bueno, recordemos que el asunto comenzó con que Diana acudió al órgano interno de control del propio municipio para presentar su queja, denuncia, en contra de su jefe, el director de padrón y licencias, por este acto, pues ahora sí, en su agravio, de acoso sexual. Esta unidad interna de control tendrá que integrar, bueno, realizar las investigaciones para reunir todas las pruebas, todos los medios de convicción suficientes, realizar esa integración del procedimiento de responsabilidad y se turne al área para una resolución que pues, tendrá que determinar las sanciones. Bueno, si es considerada o no una falta, ya sea grave o no grave, conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en caso de que sí incurra en alguna falta, poder realizar la evaluación para imponer una sanción, ¿sí? Acorde a la gravedad del asunto, acorde a los medios de convicción ofrecidos, para poder imponer esta sanción, ¿sí?
Esto Mencionaste tiene ahorita algo relación a... interesante. ¿Sí? Mencionaste algo interesante respecto a medidas graves, no graves. ¿Cómo está eso de graves, no graves? Bueno, hace poco, en 2016, se incorpora al Sistema Nacional Anticorrupción, el cual también obligaba a todas las entidades federativas a, a englobar todos los mecanismos para el correcto desempeño del servicio público. Y se incorpora con ello la Ley General de Responsabilidades Administrativas y hace esta diferencia. Las faltas administrativas no graves son las que les corresponde, eh, bueno, las que puede conocer los órganos internos de control de cada dependencia, de cada institución, ¿sí? Y al final de cuentas, pues bueno, vienen englobadas en la misma legislación, son varios supuestos y obviamente la afectación no es tan perjudicial como tal a comparación de las graves, ¿sí? Las graves no las podrá resolver la unidad interna de control. La sanción, bueno, la investigación, la integración y substanciación será a cargo de la unidad interna de control, pero quien imponga la sanción y quien realiza en realidad la resolución de este procedimiento será el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal o ya sea estatal, ¿sí? En este caso que nos acontece será, si se llega a incurrir en una falta grave, determinada así por la ley, será el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco la autoridad competente para poder resolver la imposición de una sanción del procedimiento, ¿sí? Pati, yo recuerdo que tú ahorita habías investigado un poco más sobre este tema, sobre lo que son también las sanciones graves y no graves. ¿Tú qué puedes decir respecto a este asunto en específico del caso de Diana, respecto a estas sanciones que existen? Ok, lo que yo estuve investigando y checando tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Responsabilidades de aquí de los servidores públicos del Estado de Jalisco, es básicamente lo mismo. Lo que son las faltas no graves y las faltas graves vienen especificadas más o menos en los mismos artículos y te vienen haciendo la referencia pues en lo mismo. Creo que nada más hicieron como un copy-paste de la misma ley, pero Claro. A lo que hace referencia Dani, y yo quería hacerle una pregunta. A lo mejor me voy a ir un poquito sacado del tema de lo que me acabas de preguntar. En dado caso de que no proceda aquí la instancia, en lo que es en el estatal, ¿sí puede irse a lo federal o se va a desechar lo que es cuando interpongan como el juicio político? Como tal, eh, si no se llegara a reunir los ¿Los requisitos? elementos, que establece Ok. para que se haga una sanción, pues no únicamente pues, se sobresee porque pues no se Ok. contempla en la legislación y al final de cuentas pues no se da carpetazo. Uh-huh. Ok. Es el Sí. tema que incluso ahorita traen las paritaristas también, que tienen ese pendiente o quieren pelear precisamente para que eso se impida en dado caso. Ajá. Pero pues es que aún así, o sea, a lo mejor se puede impedir porque como lo dicen, ustedes no se van a reunir los elementos necesarios para que pueda ser procedente y ya no se puede hacer nada. Yo creo que ahí lo que ya se podría hacer es hacerles una sanción, en este caso en lo que puede ser el presidente municipal y el director, y ya con base a ello pues ver como lo mejor para poderlo sancionar, valga la redundancia. Yo la verdad cuando vi que iban a hacer con lo del juicio político y todo eso, como lo que sucedió no es como no es un caso grave, sí lo vi porque no podía ser como muy procedente, pero no sé cómo lo vean ustedes, a lo mejor sí, a lo mejor estoy errónea, pero creo que la ley tiene como un poquito de lagunas y siento que no sería procedente, o no sé cómo ven ustedes. Como tal, O ya ves que efectivamente, sí hay muchísimas lagunas en la materia, eh, pero considero que al final de cuentas el Sistema Nacional Anticorrupción y el del estatal tiene un poco, estamos en pañales desgraciadamente en esta erradicación.
¿Y por qué digo el sistema estatal anticorrupción? Porque al final de cuentas es el sistema que engloba todas las responsabilidades y la actuación del servicio público, ¿sí? Eh, a, a la vez que nace este sistema, se refunda y se mueve todo este tipo de responsabilidades, ¿sí? Por eso siempre me enfrasco en este tema. Efectivamente, inclusive ahorita, no sé si vieron la nota, hace 2 días ya pidió licencia por lo que Ujú. por el resto de su administración, el presidente municipal, De hecho, sí. para Sí. ser acreedor a cualquier procedimiento, ya sea de responsabilidad administrativa, ya sea de juicio político, cualesquiera, tiene que ser un servidor público activo, ¿sí? ¿Qué procedería? Bueno, para mi punto de vista, pues proceden varios delitos, ¿no? El acoso sexual, el Mm, abuso de autoridad, son delitos que si en realidad se integra una carpeta de investigación, porque hay materia, digo, Diana tiene demasiadas pruebas, demasiados medios de convicción suficientes para poder determinar esta acción o más bien este delito. Será entonces la autoridad ministerial, el Ministerio Público, quien deberá de integrar una carpeta de investigación y tratar de lograr sentenciar a tanto a Sergio Quesada como a Efraín Martínez por los delitos de acoso sexual y de abuso de autoridad. Porque si bien ya no son servidores públicos, el acto sí se consumó, o el delito sí se consumó, sí se realizó, se ejecutó cuando se encontraban en funciones, ¿sí? Y entonces ya tienes tú la sentencia, ya tienes el antecedente, y ahora sí podrán ser acreedores a un juicio político. Al día de hoy, en realidad, o desgraciadamente, nuestro sistema de defensa y protección de los derechos humanos es carente. ¿Por qué? No es carente, es tardío, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder lograr mi finalidad, tengo que quizá realizar otros dos, tres, bueno, tengo que acudir a 3 instancias diferentes para poder llegar al que en realidad quiero, ¿sí? efectivamente. Entonces, pues yo siento que al final de cuentas, eh, si lo que quisieron fue politizar, si lo que quisieron fue causar polémica para llamar la atención, este grupo solicitando un juicio político, pues bueno, esperemos que en realidad realicen este estudio y que mejor soliciten las cuestiones debidas. Ahorita el procedimiento ya está integrado y mm, como está en licencia y como tal no se debió de haber terminado su gestión, si lo llegaran a resolver previo a que termine su jornada del cargo como tal, sí puede ser sancionado por el procedimiento de responsabilidad. Pero también aquí, a mi punto de vista, digo, eh, todos conocemos que no puedo ser juez y parte en un asunto, ¿no? Sí, claro. Entonces, Efectivamente, ese es el meollo de este asunto, de que quién, quién es en realidad el juez y parte, que es en este caso de Diana. A ver, Dani, continúa con ese tema porque la verdad es lo que nos tiene picados a muchos sobre ese mismo tema. este sistemita de responsabilidades de los servidores públicos establece que será la Contraloría del Estado quien designe, haga las designaciones de todos los titulares de las unidades de control interno de cada dependencia, de cada sector. Entonces, como tal, el presidente municipal, jurídicamente hablando, no designó al titular del órgano interno de control, lo designó Contraloría del Estado. Efectivamente. Jurídicamente. ¿Por qué? Porque en la vida real, pues por lo regular se manda así como la propuesta por parte de la dependencia, del ente, y ya se es Contraloría del Estado quien ratifica este nombramiento. Ok. Esta unidad interna de control como tal, eh, se supone tiene que ser semiautónoma de la dependencia o institución, pero Ujú. dependiendo de la misma. Entonces, si el superior jerárquico de la unidad interna de control es el presidente municipal, en parte, a lo mejor no, jurídicamente es el 50% jefe, Ujú. es parte, porque Exactamente, es su propio superior. juez y parte. Entonces,
para mi punto de vista, la Contraloría del Estado tendrá que atraer este procedimiento y deberá de ser la autoridad que debe de conocer la integración desde el momento en el que, pues ahora sí se causó la polémica. Yo realicé un tweet, no sé si se los haya comentado, porque pues, en este boom, cuando todos fueron al Congreso, hicieron sus marchitas y todo este show, pues los grupos de las paritaristas y algunas celebridades políticas publicaron pues de que se estaba pidiendo y que estaban exigiendo y que están vigilando el cumplimiento de esta actuación, ¿no? De esta investigación. Entonces yo realizo el tweet enfocado a de que, ok, o sea, súper chido, qué bueno que promuevan la cultura de la denuncia, que en realidad verifiquen que quieren hacer algo para defender estos daños. Sin embargo, pues hay que vigilar entonces que tanto la Fiscalía del Estado haga su trabajo como que la Contraloría del Estado lo haga. Sí, Y claro. la Contraloría respondió y me dijo, nosotros estamos vigilando que la unidad interna de control lo haga bien. Bueno, lo voy a decir, lo voy a citar textualmente porque me causó, bueno, Un boom, sí, claro. para mí fue un boom, digo, lo saben, a mí me apasiona el derecho disciplinario mexicano, que es esto de las responsabilidades administrativas. Esperen, aquí está. La respuesta de la Contraloría en el tuit fue, buen día Daniel, aun siendo competencia municipal, la Contraloría del Estado ya está al pendiente del seguimiento del procedimiento de responsabilidad que deberá de seguir el Contralor Municipal de Tototlán. La gravedad del tema lo amerita. Para mí la gravedad del tema no amerita que únicamente estés vigilando, que únicamente estés... Que algo bien, ¿eh? Te estoy viendo. Que estés al pendiente. No. Es, a ver, pásame el procedimiento. ¿Por qué? Porque curiosamente, bueno, no curiosamente, suele pasar, digo, a lo mejor no aquí, a lo mejor ocurre en Panamá, en otros países, pero aquí no sucede, el hecho de, ay, es que se perdió tal prueba, ay, es que se perdió tal parte del tal ¿Qué procedimiento y que crees? eran pruebas, Milagro. ¿no? Entonces, digo, considero esto de ser juez y parte es una afectación al debido proceso por parte de la víctima. Y entonces, ahora sí, digo, hablando de otras instancias, hablando de otros mecanismos de defensa que puede tener Diana y que la pueden ayudar todo este grupo de líderes feministas, estas paritaristas, el propio Congreso, sería promover inclusive hasta un juicio de amparo en Contraloría por su inactividad de no atraer el procedimiento de responsabilidad. Tú que tienes más Entonces, experiencia en esos temas de paritaristas y lo que es un poco más de feminismo, Fátima, ¿qué puedes decir tú o comentar respecto a lo que está diciendo Daniel sobre juez y parte y qué otras instancias puede haber para Diana precisamente por esa situación? Fíjate, lo que toca de la Contraloría, me hace ver que no quiere, que manden, quiere deslindarse de la responsabilidad y por eso nada más quiere estar, yo te vigilo y listo. Pero no, o sea, como dice Dani, tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar checando, o sea, personalmente ella misma, no únicamente el contralor de Tototlán, tienen que ser ambos, o sea, por eso es que son un equipo y por eso mismo se tiene que llevar el procedimiento de la mejor manera. Pero no, definitivamente con lo que dice se quiere deslindar de la responsabilidad. Definitivamente. Aquí entonces se debe poner bastante ojo respecto a estas situaciones. Ahora, me parece bastante controversial que la misma Contraloría sí se esté deslindando porque literalmente está diciendo, sí, estoy vigilando así de que, sigue haciéndolo así bien, ¿eh? Muy bien. Es totalmente incongruente. Si tú eres la autoridad superior, pues, oye, ponte las pilas. Si no, no estoy diciendo que la estás vigilando, ponle que no, voy a hacer el proceso yo también. ¿Por qué? Porque también es mi propia responsabilidad como dependencia y tú también estás como ligado hacia mí y debo de estarte cuidado también de lo que vayas a hacer. Porque si no, no se va a ver esa imparcialidad que estamos buscando o que se busca directamente en el debido proceso en todo caso. Muy bien, para culminar, mis queridos amigos, compañeros, ¿tienen algún otro comentario respecto a esa situación tan controversial, tanto de juicio político y en el caso de Diana específicamente? ¿O tienen algún otro caso que se pueda ver por ahí?
Claro que sí, tan aclamado ahorita en todos los medios de comunicación, en todos los periódicos, el caso de Félix Salgado Lado Macedonio, digo, Macedonia, el por hace rato, qué. es ¿Por candidato qué? a una gobernatura por parte de Morena, y lo peor, que eh, pues como tal lo está defendiendo el propio presidente federal. O sea, no, 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 no. Está De los increíble. buenos. Bueno, ya que pudimos ver esta complejidad y estos datos curiosos respecto al caso de Tototlán, sobre el caso de Diana y el juicio político que se está llevando a cabo, es una controversia bastante. Y quisiera agregar, queridos oyentes, quienes están viendo este podcast, ¿qué opinan respecto a este caso? Si ustedes ya tuvieron algo similar, si conocen algún servidor público o si tienen algún caso de juicio político que se esté llevando a cabo, por favor, pónganlo en los comentarios en nuestras redes sociales y para seguir comentando. Y como siempre, hacerles las invitaciones sobre si quieren que hablemos de un tema en específico, pongan los comentarios y desde luego que se les va a tomar en cuenta. Fati, Dani, ¿algo que quieran agregar antes de cerrar este capítulo? No, pues que la verdad es un tema muy interesante y si de verdad le dieran la procedencia que debe de ser, wow. La verdad estaría admirada en el proceso en la impartición de justicia de aquí del estado de Jalisco, pero esperemos que proceda de la mejor manera y de verdad se haga justicia, ya que han sido casos, o sea, anteriores y nunca se les ha tomado la importancia. Y este que está teniendo un poquito más de auge deberían de tomarle la importancia y saber cómo poder impartir la justicia como debe de ser. Pero pues aquí ya todo queda por parte de las autoridades y si quieren darle la procedencia, pues qué mejor, ¿no? Por parte del delito del acoso sexual, la verdad me gustaría, digo, a manera de protesta, gobernador, a manera de protesta, señor fiscal del estado, que también le hagan justicia a la licenciada Mariela Martínez, porque fue Por despedida favor. justificadamente del Centro de Justicia para la Mujer, que fue la primer directora de este CJM, de esta unidad de integración en defensa de todos los delitos consumados en contra de las mujeres, que levantó este centro de justicia, que puso a trabajar a todas las autoridades ministeriales, a todos los elementos operativos de investigación, y fue despedida injustificadamente. Cuando tienes a otros titulares, señor gobernador y señor fiscal, que son unos incompetentes en sus funciones, y no voy a decir nombre, pero al final de cuentas, pues sí me da muchísima lástima que una persona de alto calibre como es Mariela haya sido separada de su cargo, porque la verdad vale la pena su trabajo y su esfuerzo. Todo lo que realizó en sus funciones a cargo de esa dirección, la verdad, fue un buen reflejo de esta institución, bueno, de esta área como tal. Entonces sí se me hace una injusticia como tal, digo, a manera y como paréntesis, una protesta en contra de estos dos personajes. No sé quién habrá tenido la idea de quitarla de este cargo, pero eh, fue una violación no únicamente en contra de sus derechos laborales, sino en contra de todas las mujeres que aún siguen pidiendo justicia. Y pues bueno, únicamente para culminar este episodio, pues efectivamente, también hay que promover la cultura de la denuncia, la cultura de la queja. Recordemos que hay unidades internas de control en todas las dependencias y pues al final de cuentas todos los servidores públicos están sujetos a una serie de principios que deben de regir en sus funciones. Y si no lo realizan, tienen la obligación de afrontar la justicia. ¿Por qué? Porque se les debe de instaurar procedimientos. Recordemos que esta materia, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal Anticorrupción y el derecho disciplinario, perdón, no puede funcionar si no es con el trabajo y con el esfuerzo tanto de la sociedad como de las unidades internas de control, que en realidad realicen bien su trabajo. Y aparte de realizarlo bien, lo realicen a tiempo, porque lo realizan súper bien, pero curiosamente cuando quieren
emitir la resolución, ya se les fue el término y lo tienen que sobreseer. Entonces, debe de quedar un número bajísimo, si no es que cero, todos los procedimientos que sí tengan un sustento legal para que todos queden pues sancionados y haya cero impunidad, cero, no sé, cero impunidad a los servidores públicos. ¿Por qué? Porque el servicio público es para y por los ciudadanos, para y por México. Entonces, digo, es mi comentario. En realidad esperemos que tomen cartas en el asunto. Contraloría del Estado. También reconozco que la Contraloría del Estado se ha hecho muy buena gestión en esa administración. No puedo decir que no, pero pues hay que echarle más ganitas. Ya está. Pues muchísimas gracias, Dani, Fati. Como siempre es un placer tenerlos aquí en el programa y espero verlos la siguiente semana. Y un saludo también a Alicia Marila, una muy querida, conocida, y amiga, y esperemos que se encuentre bien y pues bueno, se le haga justicia en su caso. Muchísimas gracias. Ese es Visión y Programa, un podcast de Jalisco para el mundo. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.